bienvenidos a Conexión Comunal. Muchísimas gracias por honrarnos siempre con su compañía. Hoy tenemos un programa lindísimo porque este 24 de agosto fue el Día Nacional de los Parques Nacionales aquí en Costa Rica y vamos a hablar de este tema, pero vamos a darle un rostro humano. Vamos a conocer de cerca la historia de 3 guardaparques, cómo es su trabajo diario, anécdotas, retos, historias de vida. Hoy vamos a rendir un homenaje a nuestros parques nacionales y también a los guardaparques. Ese es el Conexión Comunal del día de hoy. Bueno, entonces, para realizar este programa, que la verdad es que me entusiasma mucho, tengo el gusto de tener aquí en Conexión Comunal, aquí a mi izquierda, doña Lara Anderson, quien es directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Tempisque. Bienvenida, doña Lara. Muchas gracias. Y tengo el gusto de tener nuevamente a Clara Rodríguez, quien es guardaparque en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita. Guardaparque en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita. Bienvenida, Clara. Gracias, Laura. Y también allá en el otro extremo tengo el gusto de tener a don Nelson Espinosa, quien es administrador del Parque Nacional Diria. Bienvenido, don Nelson. Muchas gracias. Bueno, entonces, como decía yo en la presentación del programa, este 24 de agosto fue el día del parque, el Día Nacional de los Parques Nacionales, digamos, se celebra en Costa Rica ese día, pero también hay otro dato, y es que el 23 de agosto fue el Día de los Guardaparques. Correcto. Así que muchísimas felicidades. En representación de ustedes, felicidades a todos los guardaparques, no solo de Guanacaste, sino de Costa Rica, porque esa es una labor muy loable, realmente la que realizan. Y por eso es que yo quería ponerle un rostro humano a esto, me refiero a que la gente conozca más de cerquita ese trabajo diario que hace un guardaparque. Ok, entonces vamos a arrancar con doña Lara. Usted es la jefa, entonces ya dijimos la directora del área de directora de áreas silvestres protegidas del área de conservación Tempisque, ¿verdad? Expliquémosle a la gente, porque en Guanacaste tenemos 3 áreas de conservación, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 áreas de conservación como para tener una base general? Claro de ahí que arrancamos. Sí. Muy bien. Sí, como usted lo dice, la provincia de Guanacaste tiene una división de áreas de conservación, lo que pasa en todo el país en realidad. El SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tiene 11 áreas de conservación. Y para la provincia de Guanacaste, entonces son 3 áreas de conservación. Una es Área de Conservación Arenal Tempisque, que está del otro lado del río Tempisque. Área de Conservación Guanacaste, que ve básicamente los cantones de Liberia y La Cruz. Y el Área de Conservación Tempisque, área para la cual trabajamos nosotros, vienen a ser los cantones Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Ojancha, Nandayure y también 3 distritos del Cantón Central de Punta Arenas, Paquera, Lepanto y Cóbano. Perfecto, nos quedó clarísimo. Y esas áreas, esta división por áreas de conservación se han hecho para efectos, me imagino, de definir también responsabilidades en el cuidado de todos los parques y refugios y demás que tenemos. Entonces se divide así por grandes áreas de conservación, ¿verdad? Claro, la idea es dividirlo por regiones para generar por afinidad y también por una facilidad geográfica. Claro. El dejar a un equipo de personas en oficinas, por lo general hay oficinas en cada cantón, oficinas subregionales, y el área de conservación también dirige entonces las áreas silvestres protegidas que están dentro de esos cantones. Ok, entonces vea, doña Lara, como estamos haciendo una base antes de entrar ya en la vida de los guardaparques, hablemos de esas 3 áreas de conservación que tenemos en Guanacaste, entonces, ¿verdad? Tenemos área, que usted las mencionó ya, pero área de conservación Guanacaste, ¿verdad? Incluye Parque Nacional Santa Rosa. Me corrige si voy cometiendo errores, pero esta área de conservación Guanacaste incluye Parque Nacional Santa Rosa, Parque Nacional Guanacaste, Parque Nacional Rincón de la Vieja, Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal y Estación Experimental Forestal Horizontes, tengo yo. Sí, sí.
podríamos decir. Sí, son 5 áreas silvestres protegidas en el área de conservación Guanacaste. Ok, y en el área de conservación Tempisque, que es para la que ustedes trabajan, tengo que abarca Parque Nacional Barra Honda, Parque Nacional Diriá, Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y un humedal riverino Zapandí. Sí, Zapandí es prácticamente desde Liberia, el río Tempisque, hasta donde inicia el refugio de vida silvestre Zipancí, que es un refugio de vida silvestre también. En realidad, el área de conservación Tempisque tenemos 27 áreas silvestres. 27 áreas silvestres. Correcto. Y el refugio de vida nacional, nacional de vida silvestre Iguanita está en esta área de conservación Tempisque, sí, ¿verdad? Okay. Correcto. Perdón, tal vez solo para ampliar. Entonces, sí, de parques nacionales puedo sumarle a la lista que decía el Parque Nacional Marino Las Baulas, pero también la Reserva Natural Absoluta se ha homologado en modo administrativo en las actividades a un parque nacional, entonces se podría decir. Pero en realidad el Día de Parques Nacionales y áreas silvestres protegidas se celebran entonces todas las áreas silvestres protegidas. Ok, sí, no es, ahorita vamos a hablar de eso, de las categorías, ¿verdad? Porque nosotros hablamos mucho siempre de parques nacionales, pero don Nelson fuera de cámara me explicaba que hay en realidad 5 categorías. Correcto. Entonces estamos celebrando en el 24 de agosto no solo parques nacionales, sino áreas protegidas, ¿verdad? Parques nacionales de todo el país. Y la última área de conservación, Arenal Tempisque, que estoy explicándole un poquito a la gente lo que incluye cada área de conservación aquí en Guanacaste. Entonces, esta Arenal Tempisque incluye Parque Nacional Volcán Tenorio y Parque Nacional Palo Verde. Correcto. ¿Me falta alguno? Como parque nacional incluyen también Miravalles. Ajá. Es un parque relativamente nuevo. No está abierto formalmente al público, entonces no se le conoce, están trabajando sobre eso. Sí. Pero también tienen otras áreas protegidas que no son categoría de parque nacional. Ok, perfecto. Entonces, ahí hicimos como un breve radiografía de las áreas de conservación que tenemos en Guanacaste, que son 3, y los parques y áreas y otras áreas que incluyen estas categorías. Sí, es un elemento para agregar que me parece muy interesante. Que la gente entienda es que un área de conservación, como el caso de la nuestra, para ubicarnos un poquito en cuanto a geografía, va desde Papagayo, donde está el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, y si seguimos ahí con una línea imaginaria, llegamos a Isla Chira, toda abarca parte también del Golfo de Nicoya, y si trazáramos otra línea así un poco más estricta, más directa, podríamos llegar a otras islas del Golfo y también llegaríamos hasta la Reserva Cabo Blanco y otras áreas protegidas que están próximas a la Reserva Cabo Blanco. Pero la parte más interesante es, aparte de ubicar la geografía del lugar, es que la dinámica de áreas silvestres protegidas es tan compleja que el área de conservación tiene que atender áreas a nivel del mar, como los parques nacionales, como Baulas o como el refugio opcional con las tortugas marinas, áreas de bosque seco como Barra Honda, montaña, con toda la problemática de incendios, partes altas, inclusive como lo es otras áreas protegidas como la Care Monensen, que está dentro de ACT, que es ya una transición a un bosque más húmedo, lluvioso, o partes como el Parque Nacional Diriá, en donde ya hay remanentes de bosque inclusive nuboso. Entonces es una gran cantidad de ecosistemas que se pueden encontrar muy particulares dentro de un área de conservación. Sí. Y lo mismo ocurre en esta área de conservación como en la AKT, de ustedes, que es la Tempisque. En Arenal Tempisque o en ACG. También en las otras 2. Sí, es muy diverso, ¿verdad? Y realmente son áreas muy ricas en todo este tema de vida silvestre. Ahora, en resumen, en Costa Rica tenemos 30 parques nacionales, ¿cierto? Y de esos 30, tengo que 7 están en Guanacaste, en cuanto a parques nacionales. Por ahí anda, ¿verdad? Sí, bueno, siempre hay que sacar las cuentas. Sí, 7, 8, 9, por ahí. Pero a nivel país, 30 parques nacionales, pero en total 152 áreas silvestres protegidas. En todo el país. Donde entonces podemos sumar refugios de vida silvestre, zonas protectoras, reserva natural absoluta y
reservas biológicas también. Sí, esas son las categorías de áreas protegidas, para no hablar solo de parques nacionales, Correcto, ¿verdad? correcto. Ok, perfecto. Cada categoría tiene diferentes usos. Ok, perfecto. Bueno, entonces con esa base, gracias por esa clase que nos están dando. Don Nelson, usted es el administrador del Parque Nacional Diría. ¿Cómo está el Parque Nacional Diría en este momento de la vida? Está abierto, la gente puede entrar, hay tours guiados, los senderitos ya están hechos, todavía tenemos que esperarnos un poquitito para poder ir a caminar. ¿Cómo está el Diría? Ubicado en Arado de Santa Cruz. Bien, el Parque Nacional Diría al día de hoy sigue representando un reto para la administración. Hay muchas cosas que todavía tenemos que resolver, gestión principalmente. Vamos por buen camino, pero falta todavía sacarle punta al lápiz en muchas cositas. Con respecto al tema de turismo, llegan turistas de forma regular al parque, sin embargo, al día de hoy no se cobra. Okay. No se cobra la admisión al parque porque todavía falta ofrecerle al visitante una serie de ofertas para el correcto disfrute, como por ejemplo hay que mejorar aún más el tema de los senderos, hay que mejorar el tema de las baterías de baños, hay que manejar todo lo que va enfocado a atención al público, en principio de la seguridad del visitante. Reitero, diariamente los visitantes van, disfrutan, hay 2 senderos que están habilitados, okay, pequeñitos, el sendero Espabel, el sendero Venado. Estamos trabajando en una propuesta para un sendero a la Catarata. Actualmente las personas van a la Catarata, utilizan la Quebrada Brasil, que es la Catarata Brasil, producto, es el nombre que tiene, y transitan por la Quebrada Brasil. Sin embargo, desde que llegué al parque, que llegué hace pocos meses, si Dios lo permite, este octubre cumple un año, me parece muy riesgoso y peligroso de que las personas transiten por la quebrada por el tema de que es complicado caminar por las piedras del río. O sea, piedras son resbalosas, hay mucho musgo y también estamos en la época lluviosa en donde de pronto puede haber una crecida súbita del río y representar un riesgo para el visitante. Entonces la administración, tanto del parque como del área de conservación, con la gerencia, con el director del área de conservación, estamos haciendo propuestas para solventar esa necesidad y, por supuesto, brindarle al visitante una oferta que cumpla los estándares de calidad y lo más importante para todos los santacruceños y guanacastecos y costarricenses que puedan ir al parque y extranjeros, por supuesto, muy importante. Bueno, ojalá todos esos proyectos se puedan realizar, pero digamos, como bien usted decía, si uno llega, sí puede ingresar, hay 2 senderos habilitados. ¿Y puedo entrar sola o es mejor que me dirija a la caseta donde está usted y no sé si están con otros compañeros o está solo usted destacado ahí en el Diría? Bueno, actualmente habemos 3 funcionarios en el Parque Nacional Diría. Ajá. Casi siempre habemos 1 o 2 funcionarios, mientras el otro compañero está disfrutando de días libres o vacaciones, recargando fuerzas para entrar al parque. Nosotros cuando llega un visitante lo atendemos, le damos la información que él requiere para que disfrute los senderos que están habilitados actualmente. Las personas van al río y van a la catarata. El sendero Venado es un sendero muy bonito. Esos bosques del Diría es un bosque increíble. No es un bosque seco, es un bosque de transición lluvioso. Entonces, y los senderos que están son seguros. El sendero Venado es un sendero circular de 1,5 kilómetros. Las personas por donde ingresan salen, los baños están funcionando, están operando. De hecho, los venimos restaurando, estaban colapsados, hace 8 meses estaban bastante en mal estado, los recuperamos. Tenemos Wi-Fi, anteriormente no había muy importante, Wi-Fi. Por aquello que me pierda, por aquello que no se pierda. Okay, no hay Wi-Fi en todo el parque, no, sino en el centro donde el vehículo llega, lo dejan, el acceso al público. En ese punto tenemos Wi-Fi. En esta época es muy importante porque también ahí el visitante puede descargar algunos mapas, alguna información que él requiera. Hay códigos QR en donde ellos pueden hacer acceso a esa información y obtener el acceso a los senderos.
La idea es que en algún momento dado, y ojalá que sea lo más pronto posible, que el visitante pueda llegar al parque y él mismo poder guiarse con la rotulación que exista en el parque. Todavía no está rotulado. Está rotulado, pero no a ese nivel de detalle, porque todavía faltan algunos senderos que acondicionar un poquito más, y como te mencionaba al principio, el sendero Catarata todavía está en fases de diseño, en fases de implementación, entonces falta todavía dar ese paso. Pero lo más importante es que tenemos la brújula bien calibrada y vamos en esa dirección. Ok, y para llegar a la catarata, ¿puedo llegar solita? Si bien, yo nunca recomiendo, y es una buena práctica, nunca hay que andar solo en el bosque. Siempre lo más recomendable es andar acompañado. Siempre lo más recomendable es siempre andar provisiones, agua extra, andar un foco, andar batería. Siempre hay que andar recursos mínimos para andar en el bosque, y por supuesto siempre hay que andar acompañado. También muy importante es que siempre que vamos a hacer un recorrido por la montaña o entrar a un parque nacional, tenemos que llegar lo más temprano posible, ojalá 8 de la mañana, sí, o antes inclusive, para poder estar, para preparar bien la caminata. Nos ha pasado lamentablemente que hay turistas que llegan a las 4 o 5 de la tarde, y no es primero el parque cierra a las 4, no es la mejor hora para llegar, pero como una buena costumbre es, mientras más temprano lleguemos, es mejor, sí, porque así podemos disfrutar bien el día. Yo siempre he dicho, cuando uno se va así de Parque Nacional y de senderos, y eso es mejor salir con la luz del sol todavía, ¿verdad? Correcto. O sea, si ya sea uno adentro, Correcto. lo agarra la noche, ya se expone uno como a más cosas. 5.426 hectáreas de bosque tropical, correcto, seco y húmedo tiene el Diriá, ¿verdad? Ok, ¿la calle para llegar? Bueno, el parque en realidad está muy bien con el tema de la calle. Actualmente la Municipalidad de Santa Cruz realizó mantenimiento en un tramo que estaba en mal estado, que eran los últimos 6 kilómetros para llegar al parque. Ajá. Pero actualmente para llegar al parque, diría, saliendo del Santa Cruz Centro, nos dirigimos hacia Arado, que es un distrito del cantón. Llegamos a Arado, ahí está rotulado, y vamos hacia el sur. Y continuamos durante 6 kilómetros. El camino es camino de lastre, pero está en muy buenas condiciones al día de hoy. Pasa un carro bajito, automóvil. Sí, el último tramo hay que pasar el río de en medio. Actualmente era un tema de conversación que traíamos nosotros, que este invierno, o esta época lluviosa, perdón, está bastante seca y el río de en medio está bastante bajo. Sin embargo, en algunos momentos el río en medio puede representar un riesgo para cualquier tipo de carro, porque es un río que potencialmente, sí, puede crecer y bloquear temporalmente el paso. Por eso de la insistencia de que si vayan en horas de la mañana, vayan en horas temprano, para que lo puedan disfrutar de la mejor manera, porque en un día típico, en la época lluviosa, durante las mañanas van a tener una mañana soleada y posiblemente durante la tarde va a llover. Esto a excepción de las épocas en que hay tormenta tropical, informarse con el IMN cómo está ese tema y planificar su viaje y disfrutar del Parque Nacional. Sí, sí, y tal vez, don Nelson, un tema que a mí me parece importante es, llegar uno al Parque Nacional, diría, o a cualquier parque, y registrarse con la casetilla de guardaparques, para que sepan de que uno está ahí, que vea cómo ando vestida y, ¿verdad? Pues si me tienen que sacar, que me puedan buscar. Entonces, sí, me parece que eso sería también, bueno, en esta primera ronda vamos a hacer como esa ubicación un poquito de cómo están las áreas donde ustedes trabajan, cómo está Iguanita, porque esos atardeceres en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita es espectacular. Contémosle, Clara, nuevamente a las personas dónde se ubica Iguanita y cómo está Iguanita en este momento. Acceso, está abierto a la gente, en qué están trabajando en Iguanita. Ok, bueno, Iguanita se ubica al fondo de Bahía Culebra, ¿verdad? El Golfo Papagayo. El refugio prácticamente está compartido por 2 cantones, ¿verdad? El cantón de Carrillo y el cantón de Liberia. El horario de nosotros es de miércoles a lunes, abierto. Los martes está cerrado por asuntos de mantenimiento, ¿verdad? Para poder mantener las instalaciones o el área silvestre protegida lo más limpia y accesible posible. Sin embargo, el camino le han estado dando también un mantenimiento previo
a través de la Municipalidad de Carrillo y de Liberia. Entonces ahorita sí hay acceso en cualquier tipo de vehículo. Okay. Ahí teníamos un problemita en época lluviosa, que era que una pequeña quebrada se salía, ¿verdad? Entonces rompía el paso, pero ya se le trabajó, se le hicieron un trabajo ahí en los gaviones, entonces ya no hay problema en eso. Hemos mejorado tamaño poco el tema de la recolección de residuos sólidos también, ¿verdad? Entonces, para las personas que nos habían visitado anteriormente, ahorita Iguanita está mucho más bello, el turista está siendo un poco más consciente, más responsable, ¿verdad? Entonces también ya ahora se lleva sus residuos, no nos lo dejan ahí como responsabilidad de nosotros, pero siempre bello, ¿verdad? Y abierto a cualquier tipo de turismo que quiera llegar de manera responsable. Uy, sí, yo invito a la gente a que revise las redes sociales de Iguanita, porque son unos atardeceres y unas cosas espectaculares. ¿Usted sigue sola en Iguanita como guardaparque? No. Ya ahora somos 4 funcionarios en el refugio. Okay. Bueno, en los últimos 3 años prácticamente que tengo de estar ahí, ¿verdad? Solo como el primer año me tocaba ir más solilla. Ya después, por dicha, el sistema ha estado abriendo nuevas plazas, ¿verdad? Y se han hecho nuevos nombramientos. Entonces, ahora prácticamente estamos 2 en rol y 2 libres o así, a veces 3. Entonces hay 4. Habemos 4, sí, correcto. Y abierto a la gente que vaya a visitar Iguanita, ¿verdad? Correcto. En Iguanita, ¿verdad? Tenemos la dinámica de la forma de acampado tradicional. Eso es lo que queremos seguir conservando, ¿verdad? Para que sea menor el impacto en la naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, recordarles que no es permitido el ingreso con animales domésticos, ¿verdad? Ni generadores de corriente, tampoco elaborar fogatas. Hay cierto reglamento o reglamento de uso público que se le informa al turista una vez que llega ahí, pero la mayoría de los turistas que ya conocen y han andado en diferentes áreas silvestres protegidas saben que es la misma línea, ¿verdad? Okay. Nosotros sí cobramos, el pago es únicamente con tarjeta. Prácticamente una tarifa muy básica, 1.130 nacionales adultos, 560 niños, si es por el día, y para acampar un poquito más, como 2.600 por ahí, pero relativamente barato porque usted ahí tiene agua, servicios y el espacio de acampar, ¿verdad? La convivencia con la naturaleza, la conexión, además de que este refugio es meramente terrestre, pero tenemos la bendición o la característica de tener playa, ¿verdad? Es una playa que es bahía, entonces es un sitio especial para niños, o adultos mayores o personas que no sepan mucho nadar, porque eso es como una piscina natural. ¿Y cómo dijo usted que era la forma de pago? Únicamente con tarjeta. Solo con tarjeta. Sí. Ni simple ni efectivo, para que la gente sepa. Y no trabajamos tampoco con reservaciones hasta el momento. Okay. Es algo lo que se piensa implementar en un futuro, pero todavía no tenemos. Todavía no. Ok, entonces el pago con tarjeta. Y si alguien quiere irse a quedar, ¿cuál es el tiempo máximo que yo me puedo quedar acampando en Iguanita? Nosotros hasta el momento no lo hemos regulado, pero sí los martes lo ideal es que ya no amanezca nadie acampando para poder hacer manejo de maquinaria, ¿verdad? O equipo, como por ejemplo, que queremos soplar el área de acampar. Para usted va a ser incómodo que usted esté durmiendo, tal vez queriendo dormir hasta las 8 de la mañana y nosotros haciendo bulla a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que la persona pues acampe unos 3, 4 días y vámonos, se va, chao. Y regresa un tiempito después, exacto, porque también así se le da un respiro al ecosistema, porque por más mínimo que sea, siempre hay un impacto, ¿verdad? Sí, perdón, yo creo, Clara, que un día cierran a la semana, ¿cierto? Sí, los martes. Los martes cierran, entonces para que la gente sepa que los martes a Iguanita no. Ni siquiera por el día ni acampar, o sea, no. Ok, ni por el día. ¿Y se puede meter uno para llegar a Iguanita por el aeropuerto de Liberia? No, ¿por dónde? ¿Cuál sería el camino para llegar a Iguanita que está mejor ahorita? El único camino para llegar a Iguanita es del Duit Center, en ese cruce, dobla a la derecha, si vienes de Liberia, doblas a la derecha y son 36 kilómetros hacia el noroeste. Y luego se desvía, deja el asfalto, se desvía a la izquierda, después de pasar la entrada a Playa Panamá, doblas a la izquierda y ahí son 8 kilómetros en lastre, pero está muy bonito. Esa es la única entrada. Esa es la única entrada. Ok, bueno, entonces vean, doña Lara, entonces vamos con usted. En esa primera ronda de ubicar del lugar donde ustedes están, ¿usted dónde está específicamente destacada?
Bien, las oficinas centrales nuestras están en Nicoya, es una oficina regional. No obstante, yo resido en Tilarán, entonces algunos días de oficina los hago desde allá. Desde allá. Ok, perfecto. Vean, vamos a empezar esta siguiente ronda, y es donde yo de verdad me gustaría mucho que me ayuden a retratar la vida de un guardaparque. ¿Verdad? Porque yo siento que es una labor sacrificada, muy loable, pero también es como poco conocida, ¿verdad? Porque cuando uno llega, uno cree que el guardaparques está ahí nada más, que es nada más el que cobra, que uno llega, le paga, cobra y vámonos. Y no, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a un pequeño corte para ya meternos de lleno en esa parte humana del guardaparques. Entonces ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Conexión Comunal, hoy conociendo cómo es la vida de un guardaparques a propósito del 24 de agosto, Día Nacional de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Ok, entonces, para las personas que tal vez están conectando, estamos con doña Lara Anderson, doña Lara aquí a la par mía, quien es directora de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Tempisque, luego Clara Rodríguez, guardaparques en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, y don Nelson Espinosa, administrador del Parque Nacional Diriá. Ok, don Nelson, usted me dijo que va a cumplir un año de estar en el Diriá, pero ¿cuántos años tiene usted de estar trabajando para el SINAC, para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación? O sea, ¿cuánto tiene usted de esta pasión por la naturaleza, por los parques nacionales, por las áreas protegidas? ¿Hace cuánto arrancó usted? Sí, recuerdo que cuando entré, todavía en las reuniones decían de que por dicha entraron los más jóvenes. En aquel momento también estuve dentro de los más jóvenes que en algún momento dado éramos los que estábamos en esas filas. Ahora me ha tocado ver muchas generaciones y en buena hora que ha habido un recambio generacional. Están entrando muchos guardaparques nuevos en buena hora y poder transmitir el conocimiento. Concretamente, en respuesta a su pregunta, voy a cumplir 18 años de estar trabajando en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y esos años han sido puntualmente en esta área de conservación, en ACT. Área de Conservación Tempisque. Correcto, el área de conservación Tempisque, y justamente en el Parque Nacional Diriá llegué en octubre del año pasado. Inicialmente no llegué como administrador, porque las transiciones a veces tienen su particularidad, y asumí la administración ese mismo año, el año pasado, alrededor de principios de diciembre. Ok, pero usted nos contaba ahora también fuera de cámara, usted tiene 17 años en el SINAC, acaba de llegar al Parque Nacional Diriá como administrador. Correcto. Pero usted me contaba que usted ha pasado por todas las categorías, o sea, ha estado en parques nacionales, en refugios. Cuéntenos un poquitito toda esa trayectoria. ¿Y a qué edad empezó usted? Porque empezó muy jovencito. ¿Y cuál fue su primer trabajo? Bueno, yo trabajo, me ha tocado desde que tengo memoria, me ha tocado en buena hora. Creo que eso uno lo va moldeando y le va formando el carácter, trabajar desde edades muy tempranas. Ya como profesional, graduado de la academia, en algún momento dado trabajé como educador en el MEP. Posteriormente se dio la oportunidad de pasarme al SINAC, y creo que siempre ese había sido una de las metas que tenía, trabajar en ambiente, ya que mi formación, bueno, la primera que saqué fue biología de la Universidad de Costa Rica, y siempre como voluntario inclusive estaba ese sueño. Yo siempre notaba esos guardaparques, cuando iba a un parque nacional los visitaba, digo yo, qué bonito trabajar algún día como guardaparque. Recuerdo lugares muy hermosos, guardaparques ahí sentados en la tarde viendo el atardecer. Digo yo, cuánta paz puede tener ese guardaparque de trabajar primero en este lugar, que una de las particularidades de ser guardaparque es poder conocer bien un área silvestre protegida, porque
yo muchas veces digo que uno puede ir y visitar un área silvestre protegida, un parque nacional, una reserva, un refugio, sí, puede ir y visitarlo, pero es que conocerlo, inclusive eso lleva años para poder conocer una misma área silvestre protegida. Hablemos puntualmente del Parque Nacional Diriá. No cualquier persona podría caminar o conocer 5.400 hectáreas. Y aunque quisiéramos, la topografía, lugares muy inaccesibles, cataratas intermitentes, lugares escénicos que solamente de pronto un guardaparque y tal vez una persona local podrán conocer solamente. Entonces, esa es una de las particularidades de ser guardaparque. Sí, he pasado por muchos tipos de categorías de área silvestre protegida, pero una de las responsables de ese recorrido es doña Lara Anderson, que es la jefa de áreas protegidas, y cada área protegida tiene su mística, tiene su esencia y sus particularidades y sus retos por resolver en momentos puntuales. ¿Y en cuáles ha estado usted, de aquí para atrás, antes del Diriá? Bueno, inicié en un refugio que todavía lo recuerdo, todavía tengo memorias, recuerdos que vienen a la mente, como fue Camaronal. Camaronal, cuando era estudiante de secundaria, de colegio, iba a pasear a Camaronal y nunca me imaginé que iba a trabajar en Camaronal. Para ubicar el nombre Camaronal, porque tal vez de pronto nadie conoce Camaronal, es un refugio que se encuentra entre Sámara y Punta Islita. Tal vez el Hotel Punta Islita y Sámara son los más reconocidos. Camaronal es ideal por el tema surf, la pesca, se permite la pesca, regulada por supuesto, y también hay el tema de anidación de tortugas. Estando en Camaronal me tocó la oportunidad de también trabajar y apoyar un refugio mixto que fue Caletas Arío. Ahí estuve con Caletas Arío y con Camaronal aproximadamente 10 años, luego surgió la necesidad por parte de la administración, de la dirección, me desplacé a Cabo Blanco, ahí tenía que atender y trabajar en unas áreas protegidas que son un reto, es un reto muy importante, que es la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco. También me tocó la reserva que fue en honor, y es muy importante tal vez que el país empiece a recordar los mártires de la conservación, y uno de los mártires las historias están por allá, por la parte sur de la península, que es una reserva que lleva su nombre, la Reserva Nicolás Westberg. También hay otra, pero en esa no trabajé, sino que es en honor a la fundadora, para aprovechar el comentario, que es la Karen Monensen, en honor a doña Karen, que fue una de las pioneras de la conservación en el país, junto con otros muchos, ¿verdad? Porque hablar de conservación en Costa Rica es decir muchos nombres, pero han sido uno de los pioneros en el tema de conservación. Y ahí mismo, luego, por necesidades, se habilitó otra, o se creó por iniciativas populares, producto de que vieron las comunidades locales, vieron el impacto positivo de la reserva, vieron el impacto positivo de las áreas protegidas, y popularmente se inició todo un movimiento, toda una gesta heroica, y se creó otra área protegida muy nueva, para efectos de conservación. Estamos hablando que se creó en el año 2017, correcto, si no me equivoco. Yo llegué en el 2018 por allá, me tocó uno de los retos, claro, junto con el apoyo de la dirección, de la gerencia, asumir ese gran reto. Ahí lo asumí durante 8 años, que fue el área marina de manejo Cabo Blanco. Estuve en esa zona 8 años y posteriormente cumplí mi ciclo. Igual por convenios y necesidades de la dirección, fui y estoy ahora en el Parque Nacional Diriá. Entonces te puedo decir que en esos 18 años he pasado por refugios estatales, refugios mixtos, reservas naturales, reservas absolutas y ahora Parque Nacional. Sí, como dicen, a usted no le meten 10 con hueco, ¿verdad? Como dicen cuando hablamos de... no, y en realidad estoy muy contento de haber tenido esa experiencia, porque en cada lugar uno aprende, y lo más importante, conoce personas increíbles. Vea, ya voy con Clara, pero quiero hacerle una pregunta. Usted dijo que cuando usted estaba jovencillo, usted veía que llegaba a un lugar y veía el guardaparques, viendo aquel atardecer, y esa es la parte que vemos. ¿Es así tan en paz la vida de un guardaparques? Porque es que eso es lo mismo que nosotros vemos cuando uno va a un parque nacional. Es lo mismo que yo digo, ay, qué lindo trabajar aquí, viendo la naturaleza, viendo los monos todo el día. Ay, ese es el trabajo perfecto. Es tan perfecto el trabajo en guardaparques y se tiene tanta paz. El trabajo como guardaparque
si usted no tiene pasión por lo que hace, no va a encontrar en ningún momento dado esa paz que usted menciona. El trabajo como guardaparque es un trabajo de mucho estrés, hay muchas preocupaciones, hay muchas amenazas y también uno tiene que alejarse de su familia durante una cantidad de tiempo. De caso particular mío, yo tengo un niño de 3 años que quiero sobre todas las cosas y dejarlo, despedirse es algo a veces muy doloroso. Bueno, Lara también me entiende porque ella ha creado su familia alrededor de parques nacionales. Sin embargo, uno entiende y la familia también se adapta a esas particularidades, a esas condiciones y uno aprende a vivir, pero tiene que ser algo con pasión. Si no hay pasión, no se logra. Si usted no tiene pasión, hay que dedicarse a otra cosa. Ahora, usted me dice, ¿en qué momento encuentro esa paz? Bueno, yo trato de encontrarla en algún momento todos los días. Por ejemplo, en el Parque Diría me encanta encontrarla en la mañana cuando camino por el sendero y escucho a las aves, o cuando siento ese viento fresco que pega, o voy arriba a la parte alta del Parque Nacional Diría, veo el atardecer, o voy a la parte alta a ver cómo sale la luna, porque el Parque Diría tiene lo suyo. Bueno, Clara Melissa ha estado también en el Parque Nacional Diría, y en el Parque Diría usted puede, en la parte alta, estar viendo hacia el este, estás viendo el Océano Pacífico, y hacia el este, el Golfo de Nicoya. Entonces, y además estás en la parte alta. Qué lindo. Entonces, esa parte ahí la encuentro. Pero no es que uno no tiene sus momentos, no. Ese guardaparque es muy demandante, muy cansado. Y más, por ejemplo, en el Parque Nacional Diría que tenemos una temporada de incendios forestales muy fuerte, muy marcada. Y ojalá que este año no sea tan fuerte, pero todo apunta a que, como estamos en el fenómeno del Niño, va a ser muy fuerte. Ojalá que no, me equivoque, y ojalá que no hayan incendios, pero todo apunta a que va a haber una alta probabilidad de que ocurran. Entonces, a veces uno no quiere que se queme. Ahí está, ya están ya con ese susto, más con el antecedente del gran incendio en el Diría. ¿Hace cuánto fue el incendio en el Diría? Que se quemaron un montón de hectáreas, 20 años. El Diría, no creas, me tocó, bueno, junto con los compañeros que estamos acá también y muchos más, porque fue todo un grupo que se creó. ¿Les tocó a ustedes ese incendio? No, nos tocó hace poquito, nos tocó otro que no fue tan grande como que ocurrió en el 2015, porque de las 5.400 hectáreas que usted mencionó, en el 2015 se quemó el 80% del parque. Sí, ¿ustedes estuvieron ahí? ¿Les tocó? No. No. Sin embargo, en este abril que pasó, hubo un incendio en el sector del Retallano. Sí. Fue un incendio que si no fue por el apoyo de brigadas, de todo tipo de brigadas, de Guanacaste, otras áreas de conservación se sumaron también al para apoyo. Contenerlo. La sociedad civil haciendo apoyo, logramos combatirlo y se quemaron 350 hectáreas. Pero si no se hubiera combatido de la forma que se trabajó, hubiéramos repetido, y por dicha no pasó eso, otro 2015. Ay, no, Eduardo, ni la jalemos mejor, pero no. Clara, dígame, ¿usted de chiquitilla quería ser guardaparques? Yo siempre soñaba con ser otra cosa? Yo siempre quise, yo me visualizaba trabajando en algo abierto, totalmente verde, natural, ¿verdad? Yo no me veo, y hasta la fecha, en una oficina o en un escritorio más de 4 horas, no puedo estar. Entonces, bueno, mi mamá trabaja también en el sistema de áreas de conservación, ¿verdad? Entonces, desde pequeña vengo como viendo este ejemplo. Entonces es como hasta cierto punto un amor inconsciente que uno empieza, ¿verdad? O una pasión que uno empieza a desarrollar desde pequeña, ¿verdad? Porque el día de los parques, el día del árbol, el día del agua, ahí va yo, ¿verdad? A hacer una más de todos esos chiquitos que antes era muy común que llevaran a los centros educativos bueno, al menos yo soy de Ojancha y por ahí tenemos la Reserva Monte Alto, ¿verdad? Que fue prácticamente creada por lo mismo para la conservación del recurso hídrico de la parte de la cuenca del río Nosara. Entonces siempre había una siembra de árboles en una fecha específica y yo siempre estaba, ¿verdad?, pendiente que no se me pasara esa fecha. Entonces, bueno, con el pasar de los años, al final, bueno, me puse a estudiar gastronomía. También estando ahí es una de mis pasiones. Ya después veo y intento
entrar a este mundo, ¿verdad? Definitivamente, como lo dijo antes el compañero Nelson, si usted no tiene este amor, esta pasión por la naturaleza y dejar de lado, sacrificar muchas cosas, uno aquí por más atardeceres, por más amaneceres y por más cosas bellas de naturaleza no pega, porque ni por un salario, la verdad. A veces hay cosas que solo el que nace para esto lo puede llevar, ¿verdad?, a cabo. Entonces, empecé a estudiar un diplomado, ¿verdad?, que tiene un convenio del SINAC con la U Nacional, y a la fecha aquí me conservo. Tengo apenas 6 años en el sistema, ¿verdad? Estoy gateando a la par de ellos dos. Espero en Dios, ¿verdad?, que llegar a poder hablar como Nelson o como Lara, decir tantos años en el sistema, y cada día enamorarme más de esto, porque los retos son muy grandes, ¿verdad? Las presiones también son muy grandes. A veces uno mismo aquí tiene que buscar de cómo se enamora cada día, uno mismo motivarse, ¿verdad? Más como lo hablábamos en la entrevista pasada, hay momentos en los que uno está solo, pero Dios no abandona, ¿verdad? Entonces, sí, porque usted estuvo como un año solita en Iguanita, ¿verdad? En realidad como 2. Como 2 años, sí. Yo me acuerdo cuando Sí. usted vino la vez pasada a Conexión Comunal, estaba sola en Iguanita. Sí, ya ahora me siento extraña, más bien, entre tantos. Con tanta gente, sí. Qué vacilón, ¿verdad? Como uno se va acostumbrando, ¿verdad?, a hacer todo solo y lo demás. Pero... Sí, cuando empecé en Cabo Blanco, ¿verdad? Él era mi jefe. Ah, ok. Un Entonces, gran mentor. contanos eso, antes de Iguanita, ¿dónde estuvo? Ajá, yo inicié en el 2000 en Cabo Blanco. Ahí estuve 1 año, luego con la pandemia hubo la reapertura, ¿verdad?, de todo para que las personas pudieran estar en diferentes lugares, en burbujas. Entonces, como ya había aprendido el tema del cobro en Cabo Blanco, entonces don Nelson Marín, ¿verdad?, me solicitó el apoyo para poder empezar a cobrar en Iguanita. Me trasladaron para allá, era un apoyo de 15 días, 1 mes, y me quedé 1 año. Que se quedó 1 año. Ajá, fue la primera vez que me empecé a sentirme sola, porque yo pasé de Cabo Blanco, donde éramos 7, a estar ahí yo sola. ¡Qué susto! Sí, no, vieras que es divertido, porque ahí más bien me encontré y empecé a disfrutar esa paz, ese momento, porque ya yo podía de verdad disfrutar, bueno, después de que pasaba toda la temporada alta de turismo, ¿verdad? Entonces ya usted de verdad escuchaba aquella ave, disfruta el sonido de la poca ola que se hace, pero al final me empezó a gustar eso. Luego de ahí me trasladaron 2 años para el Diriá. Ahí estuve con don Jorge Castrillo, el antiguo administrador de ahí. Luego me volvieron a trasladar a Iguanita y ya tengo 3 años en Iguanita. En Iguanita. Ajá, y de ahí estamos. Lara, ¿cuál ha sido su trayectoria? Porque ahorita usted es jefa de áreas protegidas de todo el área Tempisque. ¿Cuánto tiene usted en el sistema? Bien. No saquen cuentas. 32 años cumplidos, sí. Inicié en el 94, entonces. Pero inicié en Cabo Blanco, en la Reserva Natural Absoluta. Y allí estuve en un inicio a cargo del programa de turismo. Después de poco tiempo me correspondió asumir la administración. Entonces estuve 16 años en la administración de Cabo Blanco. Después, por motivos familiares, porque era mamá y mi hijo necesitaba un espacio, una escuela cercana, tuve entonces la oportunidad de asumir el programa marino costero para dar apoyo técnico a todos los temas marinos de las áreas protegidas marinas y manglares y otros temas que nos corresponden como SINAC atender en los espejos de agua y ecosistemas marino-costeros. Ya para inicios de este año asumí la dirección de áreas silvestres protegidas. Pero sí, tal vez sí me... Y esos 32 años de estar ligada o trabajando con el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ahí hizo su familia usted, o sea, ¿cuántos hijos tiene? Tengo un hijo. ¿Un hijo? Sí, pero claro, conocí a mi esposo dentro del sistema, que también es un funcionario. Claro, empecé siendo funcionaria, creando también un sueño. Sí. En realidad, esa es la parte de mi historia que tal vez cuento también. Yo no pretendí ser guardaparque, era una osadía tal vez, porque de niña
recuerdo tenía 5 años y habíamos visitado, si no me equivoco, Poás o Irazú, y me impresionó ver a un guardaparque muy bien plantado, vigilando lo que pasaba alrededor y me llamó la atención cómo estaba vestido, lo que hacía y cómo vigilaba. Y le pregunté a mi mamá que qué era ese señor que parecía como un policía. Y me dijo que sí, que era un policía, pero de los arbolitos y de los animalitos. Me enamoré completamente de esa idea. Y de ahí en adelante, todas mis pinturas, mis dibujos, en el colegio las asignaciones que se llamaban, todos los temas eran sobre parques nacionales. Si veía pasar a un guardaparque en la calle hasta que lo perdía de vista. Entonces, sí, buscando una profesión me quería perfilar en algún tema ambiental, pero no me veía como guardaparque porque eran mis héroes. Sí, claro. ¿No? Por cosas de la vida estudié turismo en su momento y en un periodo de vacaciones con un grupo de compañeros nos acercamos a Cabo Blanco como voluntarios y tuvimos la oportunidad de hacer mi tesis en Cabo Blanco y después de eso tuve una oferta de trabajo en Cabo Blanco. En Cabo Blanco. Entonces, podrán entender, la primera vez que vestí el uniforme. Qué bonito debe ser la primera vez que ustedes se pusieron uniforme, sí, ¿verdad? Me imagino sí, que a mí me recogieron del suelo. Ay, qué bonito. ¿Verdad que sí, por las historias que ustedes están contando, yo digo que de verdad son profesiones en las que hay que tener vocación, se trae en la sangre, es como el periodismo también. Yo digo que esto es igual, es muy sacrificado, son muchas cosas y demás, entonces esto se trae o no se trae, la verdad, en las venas, tiene uno que amar su profesión, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo quiero de mi entusiasmo y quiero entrar al SINAC y ver si soy voluntaria en un parque nacional, además se necesita, ¿qué carreras necesito yo haber estudiado, digamos, formalmente para poder entrar en el SINAC y hacer toda una trayectoria? ¿Y tengo que tener carrera universitaria? ¿En qué áreas? Bien, sí hay una lista de carreras que vienen a ser atinentes en servicio civil y por lo general la mejor forma de entrar es hacer el examen de servicio civil. Pero también hay plazas todavía a nivel de técnico que con un nivel de un colegio técnico o bien cierto grado de un par de años universitarios en una carrera también atinente, se puede optar por ingresar, ¿no? Y dependiendo del grado universitario son las diferentes oportunidades de plazas y puestos también. Para ser voluntario no necesito una carrera, digamos... No. Para ser voluntario, voluntad nada más. Sí, correcto. Para ser voluntario hay un decreto que sí nos pide que el interesado se acerque a la organización que haya generado un convenio con el SINAC y a través de esa organización puede enlistarse y acercarse a cualquiera de las áreas protegidas del país. Ok, perfecto. Una pregunta, me la contesta el que quiera contestar. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan guardaparques? Porque, bueno, yo puedo imaginarme muchas desde afuera, pero ¿cuáles son esas amenazas que enfrenta un guardaparque en su día a día cuando está resguardando? Sí, peligros, amenazas, un área silvestre protegida, primero son territorios amplios. Por lo general, la tendencia es que las áreas silvestres protegidas están lejos de centros urbanos, entonces siempre la disponibilidad de servicios es sumamente limitada. También por la condición geográfica de las áreas protegidas siempre van a haber ciertas limitaciones como accesos complicados para llegar, ríos, entonces también en cierta época del año hay mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, en el Parque Nacional diría, para no salir de mucho de este contexto, está el río en medio, que cuando crece, ya a veces los guardaparques vacilamos y decimos, si entra con bastante comida, porque no sabemos cuándo va a salir. Antes no había internet, pero cuando digo que no había internet, estoy hablando de hace 8 meses. Sí. Y tampoco... Y uno de los temas no es que no había
Cuando digo Internet, es Internet en sus múltiples formas. No, ni operación de una empresa telefónica, ni Colby, ni Movistar, ni Liberty, entonces era muy complicado. Entonces eso voy de la mano ante las amenazas, porque ante una emergencia, uno ocupa accesar a ciertos servicios para poderla solventar. Sí, qué sé yo, una emergencia, un incendio, cazadores, o sea, muchas cosas. Clara, ¿cómo es? Ya tirada, se nos terminó el programa, yo me hubiera quedado 3 horas con ustedes. ¿Cómo es un día de trabajo de un guardaparques? Porque uno los ve nada más ahí en la puerta, ¿verdad? Pero no. O sea, ¿qué es todo lo que tiene que hacer un guardaparques? Bueno, la verdad es bastante. Entonces, uno mismo se programa casi que desde que entra el rol, ¿verdad? Entonces, si hay más compañeros, uno trata de hacer como una reunioncita previa y como que tal vez, qué sé yo, Lara es compañera mía, entonces tal vez Lara va saliendo del rol, entonces ella llega y me dice, bueno, hice esto, quedó pendiente esto, usted le puede dar seguimiento a esto. Esto en panorama más ideal, ¿verdad? Que seamos varios. Entonces yo ahí me organizo y yo digo, bueno, ok, en estos 10 días de trabajo tengo que irle dando prioridades a esto. Habrá momentos que hay que levantarse bien tempranito, ¿verdad? Para que rinda la mañana. Hay otros en los que, bueno, ya cumplí con eso, entonces puedo tal vez dormir un ratito más. Obviamente sí, siempre antes de las 8 de la mañana usted ya tiene que estar listo, ¿verdad? Desayunado y uniformado como debe ser, para dar la mejor atención al visitante. Bueno, en el caso donde yo trabajo a las 8 de la mañana, el caso de Camaronal, ellos abren de 6 a 6, ¿verdad? Entonces, igual bueno, yo estaba en Camaronal como en 2 ocasiones, ahí a las 5 de la mañana ya hay que andar haciendo la primera ronda en la playa, ¿verdad? Primer recorrido, a ver si hay anidación de tortugas, si se encuentra algo, vigilancia, que no hayan personas ahí queriendo robarse las casas de los huevos, ¿verdad? Pero en Iguanita como tal, bueno, mi día inicia dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por una nueva oportunidad para poder hacer mejor las cosas y ser mejor que el día de ayer. Sí. Para no cometer los mismos errores que de una u otra manera, antes que usted le preguntaba a Nelson, si de verdad se vive en esa paz, la mayoría del tiempo sí, pero hay otros momentos en los que hay situaciones que tal vez a uno se le salen de control o de cómo resolver de una vez y a uno le roba un poquito ahí la tranquilidad, ¿verdad? La época de temporada de fuegos, eso es antes se hablaba de 6 meses, ahora vamos ya por el mes 8 y prácticamente sigue esto de verano. Entonces a mí esas épocas se me hacen, ¿verdad? Sí, le genera mucho estrés también. Ajá, a veces, o la mayoría del tiempo, ahora que ya somos más en Iguanita, pero el poco personal también, eso hace que uno tenga que partirse en 1000 para poder cumplir todo. 3, 4 tareas. Es que al guardaparque le toca hacer entonces todo, desde la cosa administrativa que tienen que llegar todo, del parque, todo. Desde la atención del público, desde hacer rondas, o sea, es muy diverso. No, y mantener también el aseo en el sitio, ¿verdad? Digamos, en Iguanita, te voy a hablar desde mi punto en Iguanita, se le hace una limpieza, ¿verdad? A lo que hay, que son duchas y servicios. Bueno, se alista el datáfono, se sacan los tiquetes, se le pone la fecha, se atiende el turista. Luego, antes de eso ya tuve que haberme preparado mi desayuno. Ya llegando la hora de almuerzo, también ver cómo me las arreglo para cocinar y seguir atendiendo al turista, porque no tenemos cocinera. Luego, después de eso, igual, si hay alguna reunión que asistir o que conectarse de manera virtual, ahora se hace, porque igual en Iguanita ya tenemos Wi-Fi, entonces lo podemos hacer de esta manera. Antes no, era o no podía ir a la reunión que fuera en Nicoya o en Santa Cruz, o tenía que ver cómo me las arreglaba, ¿verdad? Igual, después de eso, se determina el día, se redacta una bitácora, ¿verdad? Que se lleva de manera diaria, es como el diario de cada quien, pero de todo el puesto en general. Nosotros lo que hacemos es después de las 4 de la tarde, que ya se deja de atender a la visitación, se saca el carro, se hace un recorrido, por lo menos por los caminos principales, o si no a pie, si estamos acompañados, ¿verdad? Porque uno quisiera siempre poder estar haciendo esto, pero no es lo ideal. Al igual que como Nelson lo recomendaba, como turista uno no debe ir a hacer un recorrido solo por ningún motivo. A veces ha tocado, aunque no haya que enfrentar a nadie, pero sí hay que ir a ver algo, ¿verdad? Y después de esto, y venir todavía a lavar el uniforme, a terminar de seguir haciendo sus quehaceres, digamos, es que esto es como tener 2 vidas, dos familias. Usted llega a su casa y usted tiene que cocinar, lavar y... Ok, en nuestro lugar de trabajo, que prácticamente es más donde vivimos, o sea, nosotros somos más familia en el lugar de trabajo que en la propia familia. O sea, esto créame que hasta la misma pareja
tiene que estar segura o totalmente convencida que quiere ser pareja de un guardaparques o una guardaparques. Porque a veces uno llama y lo esperan, que ya hoy salgo y hay un incendio. Y no voy a poder salir hoy. ¿Cómo? ¿Y cómo? Y ya el cuarto, pero si usted no viene hoy, yo no respondo. Y uno a veces dice, no, en serio. Sí, ni al cumpleaños del chiquillo, ni a la primera comunión, ni al bautizo, ni nada. Porque los horarios son, ¿cuánto dura el guardaparques en el parque? 10 días. En lo ideal, 10 días. Y sale. Sale 5, pero si hay un incendio, es mentira que usted salió el 10 días. Si está el invierno lo más y mejor y se creció el río, tampoco salió, ¿verdad? Y esto al lado de allá, pero si es la fecha de cumpleaños de uno también, o Navidad, o diciembre, vieras que sí, estas cosillas se las trae, tampoco es así tan fácil. Sí. Ay, qué lástima, se nos fue el programa, pero hace rato me están haciendo señas de que tengo que cortar. Pero digamos, Lara, ¿de qué forma, un mensajito final, así de 1 minuto, de qué forma las comunidades pueden apoyar más a los guardaparques? De muchas formas, la verdad que siempre me ha gustado decirlo y aceptarlo, y más bien me siento orgullosa también de eso, que como sociedad se ha interiorizado tan fuerte y lo tenemos ya como en el ADN, en el país, ¿no? Por la conservación, porque es muy claro cómo hemos tenido siempre apoyo, siempre una oferta, ya sea con brigadistas para el tema de incendios, que en realidad aprovecho para un agradecimiento público por la apertura que tienen y el trabajo que hacen, pero también tenemos grupos covirenas o grupos ecológicos, ya sea estudiantiles, hasta niños, y hay también un modelo de gobernanza en ciertas áreas protegidas que nos permite tener entonces participación de muchos sectores de sociedad civil en un modelo donde tenemos consejos locales de las áreas silvestres protegidas, donde entonces hay una gran participación, mucha oferta de trabajo técnico, acompañamiento hasta en la parte operativa. O sea que muchas opciones tenemos nosotros como vecinos y como comunidades de apoyar a los guardaparques en su trabajo. Entonces pienso que el llamado es ese. Averigüemos cuál es el parque nacional que nos queda más cerca, cuál es el refugio de vida silvestre más cerca, etcétera, y de qué manera nos podemos involucrar con esa labor. De mi parte, de verdad felicitarlos, feliz día del guardaparques, atrasado porque ya pasó, pero agradecerles mucho esa linda labor. De verdad que son de las personas que hacen grande a Costa Rica y grande a Guanacaste. Gracias por estar en Conexión Comunal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Conexión Comunal. Síganos todos los días a las 8 de la noche. Muchas gracias.